Hola, hola, mi nombre es Jenny. Hoy voy a hablarles un poquito como mamá de mi experiencia de cómo mi hija Isabela dejó el pañal y por qué se hizo de la manera en que se hizo. Comenzó todo porque mi hija, al momento de que aprende a caminar, eh, los muchas personas me decían, ¿cuándo la vas a enseñar a que vaya al baño? Y yo previamente había leído y decía, es que Isabela me va a dar indicaciones de cuándo va a ir al baño. No, no es así de como ya sabe caminar, ahora agarro al niño y lo tengo que enseñar. Sí se puede hacer eso, no se cree correcto en una educación con apego y respeto, porque ocasionamos ciertos problemas. Mis dudas más grandes eran mm, ¿compro calzón entrenador? ¿No compro calzón entrenador? Era así, no había así como, ya camina, ya te voy a enseñarla, no. Sabía que iba a pasar en cierto punto que ella iba a decir, ya no quiero usar el pañal, porque yo lo había leído y muchas mamás que tenemos hijos con alguna discapacidad, es muchas interrogantes porque yo siento que nos quitan ese instinto los terapeutas como si todo te fueras del libro y en realidad hasta cuando investiga uno el del libro va pegado al instinto materno, es dejarlos madurar adecuadamente. Irlos guiando, sí, irlos estimulando, sí, pero respetando sus tiempos y que no se nos desfasen tanto. También eso es cierto, porque luego estimulamos, pero decimos ya lo aprenderá a su tiempo. No, sí hay que intentar que sea dentro de rangos y cuando se nos desfasa de rangos, pues va a tener repercusiones de adulto. Entonces, la idea es que no se nos salga de rango, pero respetar los tiempos y saber cuándo son los rangos normales, porque no el hecho de que el niño camine es el niño ya va a ir al baño. Mi hija caminó al año 8 meses. Se desfasó porque un niño promedio camina entre el año, año y medio, y Isabela se desfasó 2 meses. Entonces, para tener síndrome de Down, dije, no se me hace que se haya desfasado tanto. Pero sí, en cuanto caminó, fue la insistencia de muchas personas de decirme, ya camina, ya enséñala a ir al baño. Y no. Voy a dar parámetros que investigué. Hay mucha información de personas capacitadas, de psiquiatras, de psicólogos, de pediatras capacitados, y que ellos dan parámetros. Hay mucho profesional que la verdad no está actualizado, no es que sean malos, es que les falta actualizarse. Y sí encontré que el promedio de los niños, promedio, dejan el pañal entre los 2 y los 3 años, es el promedio. Hay quienes lo van a hacer por sí solos un poquito antes o un poquito después, pero el promedio lo va a dejar entre los 2 y los 3 años. Cuando controlan esfínter anal para hacer popó, el promedio lo hace a los 2 años. Y el de la pipí es entre los 2 años y medio y los 3 años. Eso hablando del día. La noche, creo que es antes, no lo encontré, pero según yo, comienzan el control de esfínter de la popó en la noche de más chiquitos, no me acuerdo bien, pero digo, eso es más por experiencia porque Isabela como al año y medio o antes ya no estaba haciendo popó en la noche. Señales de que sí está listo el niño para dejar el pañal es que se quite el pañal, que te pida que lo lleves, que ese es el obvio, que te dice que tiene pipí, que le cambies el pañal, que haga gestos cuando haga pipí o popó, que se aísle cuando
él quiera hacer del baño, aunque traiga el pañal, se aísla para hacerlo solo, que muestre la curiosidad de qué es lo que está pasando cuando vas al baño, algo que yo la verdad por tiempo y por no tener con quién, la verdad mis hijos están conmigo siempre, entonces mi niña, que es la pequeña, mm, pues tiene mucho apego a mí, entonces cocina conmigo, me baño, se baña conmigo, voy al baño, va al baño conmigo. Entonces, ella no es de que lo vea una sola vez, es de que la constancia de le ayuda a integrarse y entender por qué están pasando, qué hace mamá, yo lo quiero hacer. Entonces, ella también ya le llamaba la atención el que yo iba al baño, así como que, ¿y qué haces? También el equilibrio. Yo solo a veces cuando me preguntaban de cuándo Isabela va a aprender a ir al baño, yo me decía, a ver, Isabela ya camina, pero si le ponen atención, Isabela camina, pero todavía no tiene equilibrio. O sea, ¿cómo pretenden sentar a un niño o una persona a un vacío y que no tiene equilibrio? ¿O cómo pretenden que el niño se suba a la taza o, o que se pueda agachar y sentar bien en una vacinica si el niño no tiene equilibrio? Entonces, no es solo caminar, es cómo camina, el equilibrio que tiene, ese tipo de cosas. Encontré también ciertos psicólogos decían que ponerse de puntitas, todas esas cosas de equilibrio y de fuerza. Yo dije, es que sí, el hecho de estar parado y luego siéntate, pues implica el trabajo de muchos músculos. Y si no los tienes, pues no los vas a poder hacer, aunque quieras, no los vas a poder hacer. Entonces, para niños que todavía no caminan, sí tenemos que tener como más atención si ella está diciendo pipí o se siente incómodo, pero tal vez todavía no tiene el manejo de poder caminar, tal vez algunos niños yo creo que sí podrían dejarlo. A mí me tocó ver una amiguita de las terapias de mi niña, que me dio pena decirle a la mamá, pero cuando ella estaba haciendo del baño, estaba haciendo popó, y hacía unas caras así como que no me vean, no. Entonces yo dije, probablemente esta nena está en ese proceso aunque todavía no camina. Si buscamos información, decimos, es que mi hijo tiene síndrome de Down, no es un niño promedio, y casi todos los estudios están avalados a las personas promedio, también tenemos que entender que las personas con síndrome de Down se van a atrasar en ciertas cosas, pero no significa que no las puedan hacer. A mí me encanta la página de Down 21. Me la recomendó el genetista de mi niña cuando me dijo, le hizo su cariotipo, me dio pues folletería para que leyera que era síndrome de Down, me dijo, lea estas páginas. Yo me acuerdo que yo llegué ya con el diagnóstico y sí, así como que, ¿y ahora qué? Y esa página desde esa noche ha sido lo mejor, la mejor información que me pudieron haber dado. Porque yo volteé y me fui a cursos y dije, esto es lo promedio y si me desfaso, pues tengo más problemitas para ella. Entonces no me quiero desfasar mucho, entonces trabajo mucho en ella, en lo físico, en lo cognitivo, en lo motriz, lo fino y lo grueso, para que no se me desfase mucho. En lo social, a mí de verdad me han hecho comentarios en natación de, ay, qué linda, así son ellos. Yo así de que, no reacciono hasta que llego a la casa y digo, lo decían porque tiene síndrome de Down. Y así de, pues ellos no, la verdad es que ellos son tan variados como todos. O sea, la verdad es que la discapacidad está en la mente de la persona. Cualquier persona que no se trabaja, pues sus capacidades son muy cortas. Una persona que se le trabaja, que se le echa ganas, que le insistes, pues bueno, su capacidad puede ir a tope, entonces no sabes cuál va a ser su capacidad. Pero esa página a mí me encantó porque era tanta la insistencia de, de mucha gente decirme,
Isabela, ¿ya camina? ¿Cuándo la vas a enseñar a ir al baño? Cuando dije, bueno, es que, bueno, si tiene síndrome de Down, dije, pero pues yo la trato como una niña promedio, simplemente le doy sus terapias, su estimulación, la repito en casa, siempre la repito en casa porque me leí mucho el libro de Glenn Donman y dice que tienes que repetirlo, repetirlo, repetirlo si quieres de verdad ver un beneficio. Y yo dije, bueno, Down 21 siempre me salva. Bueno, lo comienzo a leer y dije, no están tan desfasados y, y están en el promedio de los niños. Me encuentro ahí que pues también tenemos rangos. Los niños con síndrome de Down, el promedio camina a los 2 años, a los 24 meses, pero hay un intervalo de que pueden hacerlos desde los 12 meses como un niño. Ahora sí que valga la repetición, la redundancia, dice mi mamá, pero desde los 12 meses hasta los 45 meses. Y es normal para que no se presionen. Dice una doctora, se olvidó el nombre, María Huichol o algo así, no me acuerdo, tiene un apellido muy raro, que siempre hay que trabajarlo, llora si quieres, pero trabaja, no dejes de trabajar. Y llorando pero trabajando. Y entonces, lo ideal es pegarnos lo más que se pueda al niño promedio para que no se nos desfasen tanto y puedan llevar una vida lo más parecido al promedio para que se puedan encajar y ser sociables. Entre más se nos desfacen, más que nada porque la sociedad no está acostumbrada y es más difícil que lo integren, pues sí, lo recomendable es de que vayan más encajado a los estándares de las personas promedio, que no se nos vaya tan desfasados. Pero aún así las personas con síndrome de Down tienen estándares. Y si se nos sale de ese estándar, también es un foco rojo. Si se nos sale del estándar del niño promedio, bueno, dices, tiene síndrome de Down. Pero si se nos sale del estándar del síndrome de Down, ya es un foco rojo. Y ellos también decían que cuando, cuando es óptimo quitarle el pañal, y ellos decían que ellos van a dar señales. O sea, también hay estudios de las personas con síndrome de Down donde nos están diciendo que también dan señales. O sea, sé que no hay de otra. Tú no le vas a quitar el pañal. El niño va a dejar el pañal. Punto. No hay de entrenamiento, no. Le vas a ir apoyando, lo vas a ir guiando en su aprendizaje, pero no, tú no le vas a quitar el pañal, mamá, ni tu papá. Eh, ¿Qué te hace el niño? Ya hablando de la página de síndrome de Down, Down 21, da señales de que está mojado, de que me quiero quitar el pañal. Muchos niños de síndrome de Down se tardan en hablar, pero no significa que no se estén comunicando. Hay que ponerles mucha atención en las señales faciales, en sus señales mímicas, enojo, en llantos. Hay señales, y no solo en las personas con síndrome, en todas las personas que incluso no hablan, hay señales de comunicación. Entonces hay que escucharlos, hay que verlos y ponerles atención. Entonces, ellos también decían, igual que en las otras páginas que encontré, que las personas con síndrome de Down lo dejan a los 3 años. Ellos comienzan a pedir el cambio de pañal, como que le quiten el pañal o ya no usar el pañal a los 3 años. Si el niño tiene 4 años y no ha dejado el pañal y no tiene una reacción, o sea, no reacciona, es como si fuese un bebé, se hizo pipí y no le incomoda, no siente que es pipí, o sea, no sabe que es pipí, que es popó,
ahí sí ya se le tiene que comenzar a explicar al niño, oye, tienes pipí, popó. Yo fíjate, ahí con mi niña desde que nació, no sé si estuvo bien o mal, y si alguien lo ve y es psicólogo que me lo explique, para que, bueno, yo ya lo hice con mi hija, pero para que si es un error, no lo repitan más papás. Pero yo a ella, desde que me dijeron que batallaban en lo cognitivo, en hablar, yo me levantaba y era buenos días, solecito, y hablaba y le decía, le agarraba y le decía, estas son tus cejas, esta es tu frente, esta, y la acariciaba. Y al mismo tiempo que la acariciaba, le hacía sus ejercicios faciales. Y luego le agarraba y le hacía estos cachetitos. Y la terapeuta del lenguaje me decía que apachurrarle los cachetitos les hacía reacción en los músculos y ellos son hipotónicos. Entonces, yo siempre le explicaba así como que, ay, la agarraba y la pellizcaba todo, no fuerte, ¿verdad? Así como, estimulando los músculos para al mismo tiempo darle afecto, eh, darle los ejercicios y irle explicando las partes del cuerpo. Cuando la cambiaba, le quitaba el pañal y tenía pipí, le decía, ¡oh, es pipí! Salió la pipí de la bebé. Y, y cuando era popó, ¡oh, es popó! Salió la popó de la bebé. Entonces, mi hija, em, cuando era que yo iba al baño y todavía no le llamaba la atención, ella sentarse me decía popó, pero me decía como, ¿vas a hacer popó? O sea, era la pregunta hacia mí, no de yo voy a hacer popó. Pero yo creo que sí es importante explicarles, pero con juego, no como una, ya te lo tienes que saber, sino que lo ven tan normal, y es normal, que yo siento que se les dificulta menos, que no, que simplemente se lo quitemos y lo echemos al bote y, y no veamos los ojos del bebé. Yo digo que tiene que ser así como el entorno visual, cara, bebé, y que nos vea y que juguemos con ellos como, como cualquier bebé, es nuestro hijo. El síndrome de Down a mí se me hace más bien que está en la mente de la persona. Em, el control diurno, y eso sí lo encontré y sí es un desfase, el promedio de las personas con síndrome de Down, el control totalmente de los esfínteres se da hasta los 5 años. O sea, sé que sí tenemos un desfase. Y el control nocturno en ellos es más lento. Me he topado mucho yo de repente, me tocó el comentario del papá de mi niña y le expliqué a él y le he explicado a las personas que me preguntan. Yo con todo gusto paso la información que he encontrado, los links que he encontrado. Y me decía, yo le dije, vino a dejármela y le dije a mi hijo, pásame el pañal. Y volteó el papá de mi niño y me dice, este, todavía hace pipí en las noches. Y yo le dije, muy rara vez. Em, sí, se me quedó así como ya le expliqué. Fue la primera, así como que, bueno, fue la primera vez que me llamó la atención, como que él dijo, o sea, ya ella no hace pipí allá conmigo. Y ciertamente Isabela, a sus 3 años y medio, no 3 años, junio, julio, agosto, septiembre, 3 años, 3 meses, no, no, no se hace pipí en la noche tan seguido. Yo creo que de la semana, pues hace 2 o 1 veces, eh, en promedio, a veces se hace más, pero en promedio son 2 o 3 noches en las que se hace. Pero duerme conmigo, entonces, no quiero amanecer mojada, entonces le pongo un pañal de tela y tuve comentarios de que no puedes ponerle pañal porque luego el niño no aprende, el niño no sabe que ya no tiene que hacerse pipí. No, tampoco. O sea, el niño que va a dejar el pañal va a dejar de hacerse aunque tenga el pañal, porque se siente incómodo, porque no está bien, porque le incomoda,
eso ya lo tienen en la madurez de su cerebro. No es, me ponen el pañal y me voy a hacer pipí porque tengo el pañal. No, ellos se sienten incómodos y no se quieren mojar. Si el niño apenas está en ese proceso de dejar el pañal y todavía no se controla el esfínter, mm, se va a hacer del baño, tenga o no tenga el pañal. No es de que porque tenga el pañal se va a hacer del baño, no. Ese es un mito y fue algo que a mí me costó quitármelo porque sí me decían, es que ya no le pongas el pañal en la noche porque si no se va a hacer porque tiene el pañal. Y no, no es cierto. El niño que está listo, con o sin pañal, va a hacer lo que va a hacer o no va a hacer lo que no va a hacer y punto. Em, entonces, aquí decían también que el problema de las personas, bueno, no decían, si yo valoro los dos estándares o las dos promedios, los promedios para las personas sin síndrome de Down y para las personas con síndrome de Down o con alguna discapacidad, pues no había tanto desfase. Yo voy a enfocarme al síndrome de Down porque pues es ahora sí que lo que yo he leído, pero yo creo que siempre como mamá, porque a veces podemos tener un niño con síndrome de Down y con otras patologías. En mi caso, a mi hija hasta ahorita solo tiene síndrome de Down, no tiene ninguna otra patología, pero lo dejó dentro del promedio y es lo normal. Sí decía en Down 21, permanece seco durante el día entre más promedio los 36 meses de edad y eso era el rango que nos daban permitido, era desde los 18 meses hasta los 50 meses, que es año y medio a los 4 años. O sea, sé que el rango estaba así. Y tiene control de esfínteres, desde que ella dice, me aguanto, porque ya quiero ir al baño, pero no hay baño, me voy a aguantar porque hasta que encontremos un baño, este, ya eso tenían bien controlado, promedio era los 36 meses y el rango era desde los 20 meses hasta los 60 meses, que son los 2 años y los 5 años. Mm, cuando sí vemos van a ser un poco diferente y nos va a pesar un poco, pero tenemos que aceptar lo que no tenemos hijos promedio y que no está mal, pero hay que informarnos. Permanecen secos durante la noche el 60% de las personas con síndrome de Down entre los 7 y los 14 años. Ahí sí ya tenemos un desfase. Pero es en la noche, nadie se entera. Bueno, yo le veo así como que la gente les da así como, ay, pobrecito. Me acuerdo que hace poquito a un cliente, una clienta en mi negocio, me dice, es que doctora, ¿ya por qué no tiene su consultorio como veterinaria? ¿Por qué no tiene ya su consultorio así grande como antes y todo eso? Le digo, ¿sabes qué? Es que yo tengo una nena y nació con síndrome de Down y la verdad es que no puedo. Y me dice, "Ah, ay, pobrecita yo. ¿Por qué?" Yo así de, yo lo veo y me da gracia y me da así como que pena explicarles. La verdad es que, pues mi hija de pobrecita no tiene nada, bendito sea Dios. Tiene techo, tiene papá, tiene mamá, tiene un hermano que la adora, es su todo. Tiene tías hermosas que la quieren muchísimo. Tiene la bendición que yo no tuve de tener abuelos paternos y abuelos maternos. Y, y tiene ropa, tiene calzado, tiene comida, su mamá es súper especial en cuidarle su alimentación, me gusta cuidarle la alimentación a mis hijos, entonces no, de pobrecita no tiene nada, bendito sea Dios, es una niña muy bendecida, pero tenemos esa mala costumbre de pensar, pobrecito. Digo, no, pobrecito no, van a diferente ritmo, hay que aceptar que van a diferente ritmo, pero dentro de nos deben de desfasar. Entonces, ellos ya
usan el retrete sin ayuda, ya ellos solitos. Mi hija se baja y se sube sus pantalones, sus calzoncitos, se los deja medio mal acomodados, pero ella también ya se cambia y todo. Pero el promedio de las personas con síndrome de Down emplea ya lo que es el retrete y el orinal solito, sin ayuda, alrededor de los 4 y los 5 años. Mi hija todavía tiene pues 3 añitos, 3 meses. Está muy bajita. Es del promedio de las personas con síndrome de Down. Hay unos estándares, igual que en las otras personas. Hay márgenes de mínimo, el medio, el promedio y los altos, ¿no? Igual, en síndrome de Down es el bajito, el medio o el promedio y el alto. Y mi niña está así, en lo bajito, o sea, pisándole a un poquito más y ya se sale del rango. Entonces, no alcanza muchas cosas. Entonces, el banquito incluso, yo le compré un banquito, pero el banquito incluso le falta para poder llegar y desplazarse y sentarse en el baño. Entonces ella se baja sus pantalones y sus calzoncitos y me pide que la suba porque literal yo volteé y dije, es que si yo fuera ella tampoco podría sentarme. O sea, la altura del retrete dije, no. Tampoco la quise enseñar en la basílica esta porque dije, es más fácil para mí que se enseñe en el baño. Mi casa es muy pequeña, la casa de mis hijos es muy pequeña, entonces eh, poderla sentar, pues sí se me hacía más fácil. No tengo espacio para tener uno de esos chiquititos vacinicas. Y dije, ¿y si me voy con mi mamá a visitarla? Pues estar cargando con eso es más difícil. Si salgo de vacaciones, estar cargando eso es más difícil. Entonces dije, no, directo a la taza. Y le compré nada más su adaptador para que ella pues no sienta que se va, porque pues imagínate, chiquita. Y la taza pues parece ser así como enorme, se le ha de hacer enorme. Entonces, también encontré, y es así como tenemos que aceptarlo y entender, muchas veces a los doctores y a los terapeutas les da pena eh, decirnos. Yo me he fijado que el doctor de mis niños es un encanto de doctor, es el mejor doctor que he conocido. No, no es cierto, porque también el neumólogo es un encanto. Pero tengo un team de doctores excelentes. Batí a muchos doctores. Yo creo que tienes que estar con los doctores que te sientes bien, que sientes que te pueden guiar. Pero sí me fijé que me comenzaron a dar la información poco a poquito, porque de golpe uno sí se frustra. Yo creo que si me hubieran dado de golpe, sí, sí me hubiera frustrado. Em, entonces, sí, una contención plena de esfínteres en las personas con síndrome de Down, el 98% lo tiene entre los 11 y los 20 años. O sea, sé que es muy, muy amplio. Em, yo creo que en América Latina, al menos aquí en México, una vez le preguntaba a a la maestra de mi niña, de dónde va a aprender, que por qué yo veía un desfase tan grande en las personas de síndrome de Down aquí en México, cuando yo iba a congresos y todo. Y, y yo veía y me metía a páginas en España, en otros países, y veía que había más niños escolarizados o más niños haciendo lo que se hacen los niños, o adultos haciendo lo que hacen los adultos: trabajar, tener novia, casarse. Y aquí en México no, era muy poco, era muy contado. Y si en otros lugares era muy poco y muy contado, acá en México era muy, muy, muy marcado. Y para cerrar y la enseñanza que en la que yo me quedo, era que aquí en América Latina nos ven como, pues sí, como pobrecitos angelitos, o como no van a poder, y las limitaciones se las pone la sociedad, y lo peor es que se los pone en la misma familia, en el mismo entorno. Y, y no, no, si les damos la oportunidad en compañía de buenos terapeutas, de buenos doctores, pediatras. El pediatra de mi niña es un encanto.
este, su genetista, o sea, literalmente sí es un buen team y que te puedan explicar, te puedan dar información, pero sobre todo tu mamá, tu papá, leas estos pequeños detalles que a mí me pasaron, esta presión social de ya sabe caminar, ya enséñala, lo vas a poder defender. Y que digan misa, y que digan lo que quieran, pero no lo hago porque, ay, ella es pobrecita, tiene síndrome. No, lo estoy haciendo porque estoy haciendo una crianza respetuosa. Estoy haciéndolo porque mm, si yo, que ya lo cometí, le cometí el error con mi hijo, si yo le enseño, yo le quito el pañal sin que esté listo, en primera el niño no lo va a hacer bien, porque no está listo, y te vas a tardar mucho en quitar el pañal porque no está listo, y lo vas a frustrar, y el niño cuando sea adulto, cuando sea grande, va a tener mucho estreñimiento porque no lo ve normal, porque le quitaron, no estaba maduro y le quitaron el tiempo de decisión, entonces no va a saber decidir, no va a saber eh, qué, qué es defecar y orinar es normal y por lo mismo son partes genitales, son partes íntimas, van a tener a tender a verlo como sucio y al verlo como sucio van a tender a tener problemas sexuales de expresión, de, de pareja, de estar en pareja. Y igual y mucha gente me ha topado así como que, pero es que tu hija tiene síndrome de Down, me lo han dicho. Y yo, igual se va a enamorar, igual y se va a querer casar. Y que nos pese mucho, pero va a querer tener relaciones sexuales. Y entonces yo tengo que guiarla, no como una niña con síndrome de Down, sino como una persona que va a tener todas sus etapas, pero tengo que estar preparada independientemente de tenga o no tenga síndrome de Down. El hecho de elegir ser papás, tiene uno que prepararse porque no nos enseñaron a ser papás, sino vienen con, por más que yo quise voltear a mis hijos y sacudirlos para ver si salía el manual de cómo tratarlos, no vienen con manual. Entonces, sí están dentro del rango, en conclusión, respetar los tiempos, ver las señales. Mi recomendación, los pañales entrenadores, pues sirven para que no te dejen el charquito de pipí o la popó, pero pues no les veo mucha función, yo no se los compré. Si tuvimos accidentes, en mi casa que es su casa, andamos descalzos, entonces sí nos tocó a mi hijo y a mi niña Isabela les tocó pues pisar la pipí, pero no pasa de que sea una anécdota y lo limpias, punto, se acabó. Entonces, en conclusión es esa, no estamos tan desfasados. 3 años, a los 3 años es el promedio de los niños, tanto con síndrome de Down como el niño promedio, dejan el pañal a esa edad. Lo dejan ellos, no se lo quitamos nosotros. Eh, Más que nada, pues recuerden eso, lean. Si tiene repercusiones quitarle el pañal antes de tiempo a un niño, independientemente de su condición. Sí hay repercusiones. Y arreglar eso que generamos es más difícil, entonces más vale prevenir que estar arreglando después. Down 21, todas las mamás que tengan hijos con síndrome de Down, es la que yo encontré enfocado a los estándares que vienen con márgenes de promedios de las personas con síndrome de Down. Para los chiquitos que no tienen síndrome de Down, la verdad es que hay muchísima información porque pues la población es mucho más grande. Entonces, simplemente con googlear te sale
infinidad de información. Sean pacientes, háganlo con juego, con amor, y se da, Dios ayuda, Dios está siempre con nosotros. Y si no crees en Dios, ya mucho tiempo yo me peleé con Dios, hay una energía, como le quieras llamar, pero si tu energía es positiva y es voy a poder, voy a poder, voy a poder, aunque a veces digas que no puedes, vas a poder. Y tu hijo va a poder y lo va a hacer contento y lo va a hacer feliz. Y no te preocupes por lo que la sociedad te diga. La sociedad puede decir misa, pero tú como mujer, como mamá, como papá, tienes que estar convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto porque lo investigaste, porque ya hay estudios que te están diciendo esto funciona y si no lo haces, esto pasa. Porque son estudios de años, no es de que se lo sacaron de la manga. No, son estudios de años, de muestrear muchísima gente, muchísimas personas, de chiquitos hasta cuando fueron adultos, qué repercusiones tuvieron. Entonces, respeta los tiempos de tu hijo y ámalo mucho. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Disfrútenlos. Yo no digo que son una bendición o una maldición, simplemente son nuestros hijos y los ves y ¡puf! Los ves hermosos y no te importa nada más. Es tu hijo, independientemente del diagnóstico, porque hay muchos niños ahorita, sobre todo, que ya nos damos cuenta, hay mucho diabético y no van por el mundo diciendo, ay, pobrecito, es más, ni siquiera nos enteramos. Entonces, dejemos de ponerle ese estigma y de decir, es que mi hijo, no, mi hija es, y punto, disfrútenlos, quiéranlos, y gracias por escucharme. eh, Lean mucho y respeten los tiempos. Nos vemos, bye.